Arigelinos, hoy grabamos desde la biblioteca del colegio y os vengo a contar la Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo histórico que empieza en 1492, justo después de la Edad Media, y comienza con el descubrimiento de América. Terminará en el año 1789 con la Revolución Francesa. Durante esta época hay tres grandes cambios en el mundo. El primero es que descubren América, el segundo es que se dan las monarquías absolutas, donde el rey decide sobre todos los asuntos, y el tercero es que el cristianismo es la religión de los reinos europeos en la Edad Media, que se divide entre católicos que obedecían al Papa y protestantes que seguían las enseñanzas de Lutero. Por lo cual, la Edad Moderna fue una época en la que hubo grandes cambios económicos, políticos y religiosos. En el descubrimiento de América, en realidad los españoles no querían llegar a América, querían llegar a las Indias porque querían comerciar con ellos, comprar, vender, y pensaron que quizás había una ruta más rápida de llegar a India, que era, en vez de yendo por el mar Mediterráneo y atravesando, sino por el otro lado. Pensaron que no había ningún continente en medio, pero mira por dónde, que se encontraron con América. Cuando decimos descubrimiento de América, normalmente lo decimos para referirnos a la llegada a América de un grupo de español que querían investigar, querían llegar. Este grupo estaba representado por los reyes católicos y partió desde el puerto de Palos, en Andalucía, y estaba comandado por Cristóbal Colón. Así que el viernes 12 de octubre de 1492, la Santa María, la Niña y la Pinta, que eran los tres barcos, llegaron a una isla llamada Guanán. Estos tres barcos eran carabelas. Una carabela es una embarcación que tiene velas y puede medir hasta 30 metros. Contaban con 3 mástiles, que son los palos sobre los que están las velas. Navegaba a unos 15 km por hora y gracias a estas características pudieron afrontar con éxito los viajes a través del largo océano. Cuando llegaron a América se encontraron que los pueblos precolombinos, que eran los que vivían en América antes de que llegaran los españoles, algunos eran pequeños y vivían en tribus, pero otros eran muy grandes, incluso imperios, como los incas, los aztecas y los mayas. El territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia estaba ocupado por los incas. Los aztecas poblaban todo el Valle de México y el imperio maya abarcaba el sur del actual México, Guatemala y Honduras. Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban la artesanía y la metalurgia. Algunos, como los mayas, eran expertos matemáticos y tenían amplios conocimientos de astronomía y ciencia. La conquista de América es el proceso histórico por el que se impone el dominio europeo en el Nuevo Mundo, que es así como lo llaman, después de 1492. Este proceso comprende la exploración geográfica, la invasión, la explotación y ocupación europea de territorios habitados por los indígenas. Las consecuencias de esta conquista de América: perdieron la soberanía de los pueblos amerindios, desaparecen numerosas lenguas y culturas autóctonas, usan a personas como esclavos, fueron secuestrados cerca de 30 millones de personas en África, de la que solo unos 10 millones llegaron con vida a América. Y explotan los recursos para ser llevados a Europa, principalmente oro, plata y alimentos. Los conquistadores españoles fueron soldados, exploradores y aventureros, que agregaron pueblos y territorios de América a los dominios de la monarquía española. Entre ellos destaca Francisco Pizarro y Hernán Cortés. Como decíamos, a final de la Edad Media toda la península ibérica está conquistada y está invadida por los musulmanes. Así que los españoles empiezan a ganar terreno, empiezan esa reconquista que termina en 1492. Y en la reconquista se va reconquistando la península ibérica y se van creando diferentes reinos. Los reyes europeos cada vez acaparan más y más poder.
Y al final de este periodo aparecen las monarquías absolutas que decíamos al principio. Es decir, que el rey decidía sobre todos los asuntos. En España, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue en el siglo XV, durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que se conocen como los Reyes Católicos. Conquistaron Granada y unificaron los reinos cristianos, excepto Portugal. Después ampliaron sus dominios con Canarias, Melilla y las tierras de América descubiertas por Cristóbal Colón. Durante el reinado de los Reyes Católicos, el país vivió una época muy buena, una época de esplendor, ya que hubo un aumento en la producción agrícola, la cría del ganado ovino, organizada en torno a la Mesta, que era una asociación de ganaderos protegida por los reyes. El comercio de paños. Se crearon talleres en los que se realizaban tejidos de lana que se vendían en toda Europa y se creó una importante red comercial, de la que destacaban las ferias de Medina del Campo y de Burgos. Y por último, el desarrollo cultural. Muchas ciudades alcanzaron un desarrollo cultural, como las universidades de Salamanca y Valladolid, fueron unas de las primeras en Europa. En el siglo XVI fue el rey Carlos I, que es nieto de los reyes católicos. Durante su reinado se inicia la colonización de América, es decir, poblar, gobernar y explotar las riquezas de las nuevas tierras. Después de Carlos I viene Felipe II. Con Felipe II hay un gran crecimiento económico. En la agricultura se introducen cultivos de América, que trajeron de América, como por ejemplo la patata, el tomate y el maíz. Y en cuanto a la ganadería, destaca la cría de oveja, cuya lana se vendía muy bien en países europeos. El comercio creció, sobre todo con América, y a España llegaron metales nuevos como el oro y la plata, y productos agrícolas como el cacao. En el siglo XVI, Carlos I, como hemos dicho, era el rey. En desacuerdo con su gobierno, motivó el levantamiento de los comuneros, que como Juan Bravo en Segovia y Francisco Maldonado en Salamanca vivían en las ciudades castellanas, pero su levantamiento fracasó. Después de la derrota de los comuneros en la batalla de Villalar en 1521, las ciudades de Castilla y León perdieron parte de su poder a favor de la monarquía. En el siglo XVI, que el rey era Felipe II, Felipe traslada la capital del reino de Valladolid, que era donde estaba, a Madrid, y allí en Madrid instala su corte. Su reinado se caracteriza por la expansión territorial, llevando a la monarquía hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el imperio español su apogeo. Por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes del planeta Tierra. Más tarde, en el siglo XVII, reinaron reyes que dejaron el gobierno en manos de personas de su confianza, llamados válidos. España mantuvo guerras con diversos países europeos, empobreciendo así nuestro país. Además, descendió el comercio, las malas cosechas y la pérdida de la población provocaron una profunda crisis en España. En general, el siglo XVII fue un siglo de crisis económica en Europa, sobre todo en la península ibérica, donde estaba España. La crisis golpeó con más fuerza a Castilla que a los reinos periféricos, es decir, los de alrededor. Y ya en la primera mitad del siglo aparecen serios problemas demográficos. Hay epidemias como la peste. Además coincide con épocas de carestía y hambre. Expulsan a los moriscos en 1609, que supuso la pérdida de 3% de la población del reino, siendo especialmente grave en Valencia y en Aragón. Y hay muchas guerras exteriores y el incremento de los miembros del clero. En el siglo XVIII destacaron los reinados de Felipe V y Carlos III. Estos reyes llevaron a cabo algunas iniciativas que pretendían reactivar y modernizar la economía de España. En Castilla y León, por ejemplo, hay un proyecto de construcción del Canal de Castilla. Este proyecto tiene sus orígenes en el siglo XVI, que pretendían hacer navegable un canal con distintos ramales que conectase lugares estratégicos para el comercio.
y también se crearon las reales fábricas como la de vidrio en Segovia y la de paños en Ávila. Como decíamos al principio, en esta edad los cristianos se dividen en católicos y protestantes. Se conoce como reforma al movimiento religioso cristiano que se inició en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a varias iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. El luteranismo se había desarrollado en Alemania durante el reinado de Carlos V y Felipe II estaba preocupado por la difusión del protestantismo. Estaba dispuesto a extirparlo de raíz y para ello se mantuvieron muchas guerras. Martín Lutero fue el teólogo y fraile católico agustino que comenzó a impulsar la reforma religiosa en Alemania y cuyas enseñanzas inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada el luteranismo. En cuanto a la sociedad de la Edad Media, en esta época había grandes diferencias entre los grupos sociales. Teníamos los privilegiados y el pueblo llano. Los privilegiados eran los nobles que vivían lujosamente en palacios y tenían muchas tierras, y el clero, que tenían gran influencia en la cultura. Muchos sacerdotes y frailes fueron a América y fundaron allí misiones. Y por otro lado estaba el pueblo llano, que eran los campesinos, que eran muchos y muy pobres, y los burgueses, que eran los comerciantes y los artesanos. En el siglo XVII los gastos de guerras y las malas cosechas arruinaron a muchos campesinos que tuvieron que emigrar a América, y en el siglo XVIII se crearon las reales fábricas. Aquí podéis ver la separación entre el privilegiados y el pueblo llano.